Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Alguien lo ha llamado la OTAN económica y ha dicho Susan George que el TTIP es una de las más perniciosas iniciativas que ha vivido Europa. No se trata de bajar aranceles, pues ya son bastante bajos. Se trata de acabar con las regulaciones que seguramente hacen de la economía europea un lugar diferente del Far West norteamericano. Decían los empresarios del diálogo empresarial transatlántico, que son los que han fomentado este acuerdo, que aprobado una vez, aceptado en todas partes. Hay un principio que ya planteó Hayek: lo que no puedas forzar en los estados nacionales, lógralo en los ámbitos supranacionales y después tendrán que aceptarlo. Protección de granjas, alimentos, cosméticos, sustancias tóxicas, medicamentos no genéricos, pesticidas, normativas de todo tipo, alimentos transgénicos, pollos lavados con cloro, químicos prohibidos, en fin, todo tipo de regulaciones que se ponen en riesgo. Y por supuesto, Estados Unidos dirá que el Rioja, el Albariño o el queso manchego, como no son marcas sino genéricos, podrán ser producidos en cualquier otro lugar. Y por supuesto, algo también terrible, como se trata de garantizar las inversiones en este capitalismo de casino, las demandas lo que harán es que la ciudadanía pague las aventuras de estos grandes inversores. Quizás es un buen día hoy para recordarlo, porque hace un año que pagamos 1.350 millones de euros a Florentino Pérez por aquello del fracking. ¿Se acuerdan? Pues eso, de alguna forma, es el TTIP, pero le tienen miedo. Hoy han detenido a compañeros en la Marcha de la Dignidad en Bruselas. Hoy, en Enclave Tuerca, hablamos del secreto mejor guardado de la Unión Europea, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, conocido como TTIP. Quienes están ultimando el tratado dicen que es la única vía para el crecimiento europeo, mientras que otros actores alertan del peligro que supone para la democracia y los derechos laborales. Sin embargo, el contenido real todavía no lo conocemos, pues las negociaciones se están realizando con total secretismo. El pasado julio se aprobó en el Parlamento Europeo con el apoyo de los conservadores y parte de los socialistas, entre ellos el PSOE. Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los riesgos nocivos que este tratado tendría para la legislación en medio ambiente y las relaciones laborales. En la tuerca de hoy debatiremos sobre las consecuencias que este tratado tendrá en Europa y en nuestro país. Para debatir este apasionante y en esta semana en concreto lleno de actualidad asunto, tenemos como siempre una mesa de rigor y de lujo. Nos acompaña Ernest Urtasun, del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea y europarlamentario de Iniciativa per Catalunya. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, por haber hecho el esfuerzo de estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Juan Ramón Rayo, Instituto Juan de Mariana, muchas gracias también por estar. Hacía tiempo que no nos cruzábamos. Como siempre, yo creo que demasiado siempre, porque me apetece mucho estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Concepción García, de Ecologistas en Acción. Buenas Concha, noches. muchísimas gracias. Y cierra la mesa Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Últimamente has escrito bastante sobre el asunto. Una primera pregunta. ¿Tiene sentido hablar de una OTAN económica, Ernest? Bueno, evidentemente la comparación se puede realizar en el sentido de que estamos hablando de un acuerdo que va a tener un impacto a nivel de nuestro modelo social tanto o casi equivalente a nuestra incardinación geopolítica y por lo tanto, ¿por qué no? Pues hablar de que esto es una OTAN económica, ¿no? Desde luego, esto se está realizando a través de un proceso en el cual nos falta información a los parlamentarios y por lo tanto tenemos un déficit de control democrático y desde el punto de vista del contenido esto va a suponer primero un desmantelamiento desde nuestro punto de vista de todo tipo de leyes sociales y ambientales y una especie de proceso hacia la baja de nuestro modelo social europeo y después también nos preocupa mucho crear en instancias internacionales estos tribunales de arbitraje que de alguna manera van a estar tutelando que este proceso no pueda ser frenado, ¿no? Y desde este punto de vista, pues sí, podemos hablar de que es una auténtica OTAN de la economía, ¿por qué no? Rayo. Bueno, yo, como creo que casi todos los liberales, somos muy partidarios del libre comercio, de
capitales y mercancías y también de libre tránsito de personas, algo esto último, por cierto, que el tratado no contempla, pero realmente para implantar libre comercio no se necesita un acuerdo o un tratado de libre comercio. Si un país o un área económica quiere disfrutar de libre comercio, lo más fácil que puede hacer es desarmarse arancelariamente, quitar todas las protecciones a industrias concretas nacionales que impiden que las extranjeras compitan para beneficiar al consumidor y, por tanto, esto de que un comité, un Sanedrín de burócratas estén negociando desde arriba, centralizadamente, cómo armonizar regulatoriamente, no cómo desregular, sino cómo armonizar regulatoriamente los términos del comercio entre los ciudadanos de Estados Unidos y los de Europa, dejando, por cierto, fuera a los ciudadanos de fuera de Estados Unidos y de Europa de ese libre comercio, que es perfectamente beneficioso, pues creo que es muy criticable. El principio, el libre comercio es bueno, el método en el que se está desarrollando un tratado burocrático de supuesto libre comercio, en realidad de comercio regulado, burocráticamente controlado, es malo. Ahora hablaremos, me temo que el capitalismo siempre ha utilizado la regulación para su propio beneficio. El mercantilismo. Hablamos de ello ahora. Concha. Bueno, me sorprende, ¿no?, que hablas de que el comercio internacional es bueno. Yo creo que el comercio internacional es bueno. Otra cosa es que el libre comercio de momento no ha existido. Es decir, al final todos los tratados comerciales lo que han hecho ha sido poner al servicio del gran capital pues toda una serie de instituciones y de regulaciones para que pudieran fluir de manera más fácil, ¿no? Y de esto de que va a favorecer a la ciudadanía, pues es interesante que lo menciones, porque primero se ha negociado esto totalmente de espaldas a la ciudadanía, solamente representantes de la sociedad civil solo han tenido alguna presencia en el 12% de las reuniones previas a la negociación, durante el proceso de negociación, y realmente aquello que se está negociando de espaldas a la ciudadanía es porque les va a perjudicar severamente, ¿no? Y luego otra reflexión, que yo creo que en el debate veremos, ¿no?, que el Tratado Transatlántico no es nuevo y no viene solo, ¿no? Quiere decir que es un proceso de política económica a nivel europeo y desde Estados Unidos también, y que viene acompañado de otra serie de tratados, ¿no?, pues con Canadá o el de servicios. Gracias, Julio. Sí, yo complementar esto último que decía Concha con el Pacífico, el Transpacífico que se acaba de acordar en Atlanta la semana pasada, y que todo ello acabará configurando un marco que yo no sé si deja fuera a gente o no, pero en todo caso vamos a tener un marco común de regulación desde los Urales casi, desde el final de la Unión Europea hasta el Pacífico. Yo no creo que sean tratados, porque yo creo que los habría que meterlos todos en el mismo saco de libre comercio, son bastante más que tratados de libre comercio, son tratados de regulación económica, de desregulación económica, tratados en que se están bajando requisitos, no sé, la lista de productos que has citado tú antes es tremenda. Todo aquello que va a modificarse, todos aquellos productos que vamos a poder adquirir sin las garantías sanitarias o con garantías sanitarias debilitadas, porque en otros países del mundo tienen otros estándares técnicos. Sí, yo creo que podemos hablar de una OTAN de la economía, es decir, es un proceso de configuración de un marco común. En el fondo yo creo que entre el TTIP y el TPP y el CETA y el TISA, por coger a los cuatro que con estas abreviaturas configuran el marco. Para la ciudadanía es difícil seguir, ¿no?, este tipo de alimatías. El CETA es el tratado que está negociando Canadá con la Unión Europea, el TISA es el tratado que se está negociando en 20 y tantos estados de la Organización Mundial de Comercios, que liberaliza los servicios y que en el fondo va en la misma dirección que la Directiva Bolkestein. El TPP es el Trans-Pacific Partnership, el Tratado del Pacífico, y el TTIP es el que nos ha traído hoy aquí, que es el Tratado Unión Europea-Estados Unidos. Hay una realidad, y es que durante los años 80 se estuvo discutiendo el fin de los estados nacionales, ¿no? Incluso hubo libros famosos con cierta audiencia que planteaban el fin de los estados. Era mentira. Lo que era cierto era el fin de los estados sociales, ¿no? El estado no desaparecía, sino que mutaba, ¿no?, y que de alguna manera se convertía en lo que Bob Jessop llamó, dejaba de ser un estado social a ser un estado a favor, ¿no?, de las empresas y a favor de la acumulación de la lógica capitalista. Y eso implicó, y ahora os doy la palabra, y eso implicó en el caso de España pues una desindustrialización, ¿no?, que puso en marcha el Partido Socialista. ¿Es posible que el TTIP implique para España una segunda desindustrialización si quedaba algo? Bueno, a ver, primero, realmente estamos valorando el contenido del TTIP sin conocerlo. Es decir,
Por tanto, las provisiones que contendrá todavía no lo sabemos y es difícil saber si va a bajar los estándares o si los va a subir o si los va a igualar. Por ejemplo, el TPP, el Tratado del Transpacífico, armoniza para que todos los países tengan un salario mínimo. Singapur, que es uno de los firmantes, no tiene salario mínimo. Por tanto, a Singapur se le ha incrementado el estándar regulatorio para imponerle una regulación de salario mínimo. Ya veremos qué contiene este tratado entre Estados Unidos y Europa. Los antecedentes, desde luego, no permiten pensar en una desregulación. Te tomo la palabra, vamos a escuchar en 2 minutos un resumen del TTIP y te doy la palabra inmediatamente después. Parece que no es la patronal ligada, ¿no?, al diálogo empresarial transatlántico el que ha hecho este vídeo. No. Tenías la palabra, Sí, Juan Ramón. a ver, realmente estaba diciendo que no sabemos qué tiene el TTIP, no lo sabemos y por tanto valorar si va a suponer una cosa o la otra es complicado. Los antecedentes, el TPP, el Tratado de Transpacífico, ha incrementado algunas regulaciones, por ejemplo en materia laboral, a algunos de los firmantes, por ejemplo Singapur, también ha incrementado los estándares de control de regulación sobre Internet, por ejemplo, cualquier consumidor de los firmantes en el Tratado Transpacífico puede pedir a cualquier empresa de Internet que retire al instante cualquier material, que es el estándar de protección de las empresas estadounidenses, y eso tiene unos costes gigantescos sobre empresas del tercer mundo que están empezando y que no tienen esa capacidad de gestión para retirar esos contenidos. Eso es nueva regulación. O también ha extendido las normas de propiedad intelectual estadounidenses al resto de países firmantes. La propiedad intelectual no es propiedad intelectual, es un monopolio intelectual, es una regulación estatal. Por tanto, no estamos yendo hacia menos regulación, estamos yendo hacia más regulación o hacia una re-regulación, pero nada de desregulación. Si un país quiere desregular, si un área económica quiere desregular, lo puede hacer y debe hacerlo unilateralmente, no tratando de pactar con el otro para armonizar normas comunes. Gracias, Urtasun. A ver, sobre las cosas que has mencionado, vamos a ver, sobre la cuestión de la propiedad intelectual, eso sí es cierto, y de hecho está generando muchísimo rechazo, porque ya sabemos cuáles son las normas de protección intelectual en los Estados Unidos, no son precisamente un modelo, y evidentemente sobre las cuestiones laborales... ¿Por qué no son un modelo? Bueno, no son un modelo, evidentemente, porque todas las cuestiones de libertad en la red, por ejemplo, que estamos nosotros reclamando, pues en Estados Unidos están mucho más controladas y eso se está intentando trasladar a otras zonas del mundo, ¿no? Y eso está siendo muy contestado. Pero eso es Primera cosa. Más control estatal. Segunda cosa que quería decir, lo de las normas laborales, bueno, claro, evidentemente en el Tratado del Pacífico estamos hablando de países que hay prácticamente trabajo esclavo en muchos casos, con lo cual no se puede decir que los Estados Unidos sean un modelo de trasladar derechos laborales, entre otras cosas porque los Estados Unidos no han firmado 6 de los 8 convenios
laborales de la OIT. Por lo tanto, eso es lo que con lo que nosotros vamos a tener que competir. Pero yo lo que quería decir ahora es lo siguiente. Sí que es el tratado, sí sabemos algunos de los contenidos, pero sobre todo sabemos lo que va a producir el mecanismo que nos van a imponer de la cooperación reguladora. La cooperación reguladora significará básicamente que nosotros vamos a competir en regulación con los norteamericanos, y al final el problema es que los costes de producción van a ser los que van a imponer las normas. Es decir, si nosotros hacemos el reconocimiento mutuo de las normas, que es una de las cosas, es decir, yo reconozco la norma norteamericana en producción de una determinada cuestión, las empresas van a tender a trasladarse ahí donde la norma sea menos garantista y donde cueste menos. Si nosotros hacemos un ejercicio, que es lo que va a hacer el Consejo de Cooperación Regulatoria, de intentar armonizar nuestra legislación, si se hace en pro del libre comercio, ese ejercicio se va a hacer, evidentemente, como un ejercicio de desregulación. Nadie espera que si uno va a intentar aumentar el libre comercio a partir de desmantelar las normas reguladoras, ese Consejo de Cooperación Reguladora vaya a aumentar los estándares. Es absolutamente imposible. Y la última cosa que quiero decir sobre la cooperación reguladora. Hay un tema muy preocupante, que es que se le va a dar poder a este Consejo, que va a ser un Consejo técnico, Estados Unidos, Unión Europea, con participación de los sectores y de la gran industria, se le va a dar poder de veto a algunas leyes que aprueben los parlamentos nacionales. Es decir, si yo, Parlamento Europeo, quiero votar una norma que afecta al ámbito de aplicación del tratado, voy a tener que necesitar un informe favorable del Consejo de Cooperación Regulatoria para poder hacerlo. Es decir, si ya, y esto Juan Carlos en muchos debates lo hemos hablado, los parlamentos empiezan a aparecer teatros, imaginaos si nos ponen encima un organismo técnico con capacidad de veto sobre algunas legislaciones. Es totalmente intolerable. Ese ejercicio de cooperación reguladora, yo me atrevería a decir que es lo más preocupante que hay en el tratado, aparte de muchas otras cosas. Julio. Pero yo creo que ahí, enlazando con lo que acabas de decir, hay un aspecto que aún puede ser más peligroso, que es el hecho de que se puede cambiar la regulación. En algunos de los documentos que han aparecido del TTIP se puede modificar la regulación con respecto a las condiciones que tenían los inversores en un determinado estado, pero esto provoca la aparición de la responsabilidad patrimonial de esa administración pública en el momento en el cual esa regulación quite, en el TTIP está claramente establecido, quite dinero sobre las expectativas de negocio que tenían los inversores, sobre las expectativas de negocio que tenían los inversores. Pero claro, cualquier tipo de regulación. Hay un caso muy conocido de El Salvador, en donde en un pleito que tenían ante el Banco Mundial contra una empresa productora, una empresa de oro de Canadá, se le obligó a pagar una indemnización monstruosa a un pequeño municipio de El Salvador por establecer una regulación del agua potable para protegerla frente a la contaminación que provenía de las minas. Esto lo vamos a tener que extender en todos los supuestos. Hay otro caso también muy conocido, las aguas del canal de Suez en Alejandría. Se modificó la regulación del precio mínimo de la hora de trabajo y esto ocasionó que hubiera derecho a indemnización. Es decir, si unimos lo que acabas de decir con el derecho a indemnización que tienen los estados, no es que los parlamentos no sirven para nada, es que deberíamos cerrarlos en sentido más literal, porque realmente no van a tener ninguna capacidad de regulación. Ya hoy tienen poca capacidad de regulación teniendo en cuenta el marco europeo, pero en el futuro será aún inferior. Comentaba antes que justo hace un año, en noviembre de 2014, se indemnizó con 1.350 millones a la empresa Castor, donde estaba Florentino Pérez, donde se había acordado... Es un caso más peculiar. Se había acordado también que se hiciera fracking y que si había algún tipo de suspensión de la empresa, aunque fuera por temblores... Sí, pero ahí no había un tribunal internacional de arbitraje, que es lo que propone el TTIP y estos tratados. Digo, pero lo que quería preguntaros es, si eso pasa aquí... Sí, va a pasar. ¿Cómo se puede incrementar eso todavía más? Eso pasó aquí porque el PP, cuando hizo ese decreto ley, lo hizo de forma absolutamente desvergonzada. Quiero decir, ahí en la autorización de Castor había unas autorizaciones, había unos... Inicialmente fue el PSOE el que hizo el acuerdo. El PSOE fue el que otorgó Castor, pero fue el PP el que eliminó la autorización a través de decreto ley. Entonces ahí había una serie de dinero que podía recibir la empresa durante, no sé si eran 50, 75 años, y el PP se lo regaló todo el primer año, cuando no había empezado ni siquiera la explotación económica, cuando empezaron los primeros movimientos sísmicos. Pero eso, fíjate, ahí no hay un tribunal, ahí lo hizo el gobierno por decreto ley. Uno de los 75 decretos leyes que ha dictado este gobierno es precisamente para eso, para evitar el control judicial de esto. Pero España, por ejemplo, Concha y después Rayo. Hablando de esto de los tribunales de arbitraje, España tiene por unas 14 denuncias ante un tribunal internacional de arbitraje por el tema de la reducción de la subvención a las renovables, ¿no? Es decir, que además
son un montón de... Bueno, es una modificación del gobierno de Zapatero que intensificó y redujo mucho más la subvención a las renovables el gobierno de Rajoy. Bueno, pues a través de fondos de inversión de Luxemburgo se ha denunciado al gobierno español ante tribunales de arbitraje. Y además solamente pueden hacerlo esas empresas que no son españolas, son extranjeras, ¿no? Municipios que igual hicieron sus inversiones en temas de renovables y que verán reducidos sus beneficios por esta reducción de las subvenciones, no pueden denunciar al gobierno español ante mecanismos que sí que existen para las transnacionales, ¿no? Es decir, que este mecanismo establece una serie de privilegios por fuera de la ley que no está al alcance ni de la ciudadanía, ni de las empresas locales, ni de administraciones públicas. Sí, no, yo iba a comentar justamente esto, es decir, que a todos creo que nos horroriza que el Estado pueda coger dinero del contribuyente y dárselo a una empresa, eso no debería suceder, pero eso es justo lo que se está planteando desde la industria renovable. El gobierno les prometió una serie de primas, luego el gobierno, en ejercicio de su soberanía, que yo discuto, pero en el ejercicio de su soberanía, que muchos creo que defendéis, decidió recortar esas primas y ahora se ha denunciado a tribunales internacionales para ver si se les compensa lo que el gobierno les dio primero y lo que luego les quitó. A mí que se pueda denunciar a un Estado ante un tribunal supraestatal me parece maravilloso. La cuestión es ¿para qué? Ya tenemos tribunales supraestatales de derechos humanos, por ejemplo, donde se puede denunciar a un Estado que los vulnera. A mí que el Estado no sea el decisor de última instancia me parece magnífico. Que no haya una soberanía estatal sobre cualquier cuestión individual o social me parece maravilloso. Ahora, lo que ¿Puedo hacerlo el Corte Inglés? ¿Qué demonios hace el Estado? No, es que el Corte Inglés no es decisor de última instancia. El decisor de última instancia es el Estado y no tiene que haber un decisor de última instancia. Hemos de someter una controversia entre partes a un tercero que sea imparcial, y si las partes es Estado y un particular, porque el Estado vulnera las libertades del particular, ¿por qué tiene que resolver el Estado sobre una controversia del propio Estado? Es que eso es una aberración. Vamos a ver, sobre los tribunales arbitrales hay dos cosas que nosotros contestamos. Lo primero es quién decide. No deciden jueces públicos en los tribunales arbitrales internacionales. Deciden, en la mayoría de casos, abogados de derecho mercantil que cobran de las partes, en la mayoría de veces, una millonada y, por lo tanto, solo enjuician en función de los intereses que representan. Por lo tanto, primer problema, no estamos hablando de jueces públicos. La Comisión nos ha presentado ahora una última propuesta sobre esto que nos dice jueces públicos. Mentira, van a ser jueces pagados por cada una de las partes ejerciendo de árbitros y no serán jueces públicos. Entonces, primero, ¿quién enjuicia? No. La Comisión es parte, por tanto, o el Estado Nacional, el Estado Nacional es parte y paga. No, lo que habrá será una lista de jueces, pero esos jueces serán jueces privados que enjuiciarán. No, los elegirán las partes. Entre ellas el Estado. Sí, de acuerdo, uno de ellos, porque tú sabes que son tres, uno es el Estado, el otro privado y el otro se consensúa. Pero yo entonces los intereses de todos están ahí. Sí, pero a lo que me refiero es que esos jueces no aplican un ordenamiento constitucional democrático ni velan por el bien público. Lo que hacen son defender intereses y una parte, por lo menos 2/3 de la parte de ese tribunal, defienden intereses privados. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, ¿qué tipo de normas aplican esos tribunales? Cuando uno pone una denuncia ante un juzgado mercantil aquí en España, ese juez aplica un ordenamiento constitucional nacional donde hay, entre otras cosas, en el caso de España, el capítulo 1 donde hay derechos y libertades de los ciudadanos que cuentan. Y si hay un gobierno que ha tomado una decisión en base a un derecho de ciudadanía, eso lo tiene que tomar en cuenta. Un tribunal internacional arbitral no tiene en cuenta eso, tiene en cuenta simplemente un protocolo de protección de inversiones, por ejemplo en el caso del CIADI, que es el tribunal que depende del Banco Mundial, donde ahí solo están contemplados los derechos de las empresas. Y como ese mecanismo sucede así, llegamos a los casos que mencionaba antes él. El de Alejandría, es decir, se condena a un Estado por subir el salario mínimo, o muy recientemente en Buenos Aires, por poner un ejemplo. La ciudad de Buenos Aires acaba de remunicipalizar, creo que era el servicio de limpieza de la ciudad. La multinacional francesa, creo que era Suez, la denuncia ante el CIADI. El Estado argentino, por remunicipalizar ese servicio, tiene que pagarle a la empresa más de 100 millones de dólares. Y entonces el juez que ha tomado esa decisión solo tiene en cuenta el interés privado de la empresa. Quizá un juez argentino hubiera tomado en cuenta el derecho a los ciudadanos de Buenos Aires a tener un servicio de agua bien hecho, que a lo mejor no se estaba prestando bien, ¿no? Pero que se compensa a las renovables, ¿está bien o está mal? Sí, pero con el tema de los renovables yo solo... Vamos a intentar hablar, estamos en la tuerca, un recordatorio, en la tuerca habla uno y luego contesta al otro. Terminas y había pedido la palabra Julio y luego te la doy a ti. Siempre se pone el ejemplo de las renovables, pero es que es la excepción que confirma la regla, porque normalmente en todos los casos que tenemos son las compañías de tabaco las que denuncian, las grandes multinacionales de servicios. Entonces sí, las renovables efectivamente habrán denunciado porque hay un prejuicio económico y como son un sector que desde el punto de vista de mucha gente generan un beneficio económico, un beneficio social,
todo el mundo espera pues, que sean resarcidas, pero es la excepción, es la excepción. Desigualdad ante la ley. Para unos sí, para otros no. Para las renovables sí, para los otros es el no. mecanismo que no nos gusta y no nos interesa. La Para desigualdad- nadie. Tampoco Para para nadie. renovables. Para A nadie. situaciones desiguales, tratamientos desiguales. Es un clásico. ¿Por qué desiguales? Le damos tratamientos desiguales. Pero ¿por qué desiguales? Es decir, Pues un porque- inversor en renovables se juega su dinero, se lo quitan y Rayo, pierde. porque en el desarrollo del sistema capitalista unos han robado, han explotado, han mutilado, Pero- le han quitado a la gente sus riquezas y, eso se hereda y eso genera ¿Y por qué desigualdades. supones que todos Y los eso que hay que denuncian un solventarlo. Estado han robado, En han cualquier expoliado caso. o han hecho lo que sea? Ponme otro ejemplo positivo, aparte de las renovables. No, es que para mí tampoco es positivo el de las renovables. ninguno. Pero lo que estoy diciendo es, ¿por qué algunos justifican la denuncia de las renovables cuando para mí tampoco es justificable y en cambio critican otras denuncias que tienen exactamente el mismo caso? Juan Ramón, yo no lo hago. Esto le vamos a dar la palabra a Julio que le está pidiendo. Y luego Concha. Yo primero complementar lo que está diciendo Ernest. ¿Cuál es el derecho aplicable? Un trato justo y equitativo. Eso es el derecho aplicable. ¿Qué es un trato justo y equitativo? A saber qué es un trato justo y equitativo. Segundo elemento que a mí me parece aún más grave que la norma sea trato justo y equitativo. Si se hace una resolución que es razonable, pues a lo mejor puede hasta estar bien. Pero ¿cuáles son las normas de transparencia que va a aplicar ese tribunal? Pues las normas de UNCITRAL. Y en esas normas de UNCITRAL ni está prevista la... ¿UNCITRAL? UNCITRAL es el organismo de Naciones Unidas para el Comercio Internacional. Gracias. UNCITRAL ni obliga a que se motiven las resoluciones, ni obliga a que se publiquen las resoluciones, ni obliga a la publicidad de todo el procedimiento, con lo cual tenemos absoluto oscurantismo. De hecho, la mayor parte de estos laudos arbitrales ni siquiera se motivan, son laudos que se deciden, entendedme bien, a las bravas, esto es sin demasiada justificación. El caso, fíjate, una cosa complementaria, lo que tú citabas de Buenos Aires es la misma empresa de Alejandría. Suez. Claro, en el caso, y yo creo que aquí hay un problema diferente, tanto en el caso de Alejandría como en el caso de Buenos Aires, como en el caso de El Salvador que he citado antes, con respecto al caso de las renovables, hay un elemento que a mi juicio lo diferencia totalmente. En estos tres supuestos, de lo que se trataba era de establecer una regulación social complementaria. Mientras que en el caso de las renovables hay una expropiación por parte del Estado, y una expropiación por parte del Estado de unos derechos económicos siempre lleva aparejado la indemnización, en cualquier ordenamiento jurídico. En el caso de Suez, que el establecimiento de un precio mínimo de la hora de trabajo lleve aparejado una indemnización es lo que no resulta razonable. Porque claro, si aplicamos el estándar del trato justo y equitativo, toda modificación de una reglamentación interior que persiga cualquier tipo de objetivo social, ambiental, laboral, personal, va a provocar un daño a la empresa. Si mañana se obligase a todas las empresas de cualquier país donde no hay demasiados derechos sociales a que respetaran las 24 semanas de permiso de natalidad, eso obviamente ocasiona un coste económico. Esto llevaría aparejado una indemnización. Y eso es lo que nos tenemos que plantear. Si aplicamos solo el estándar de un trato justo y equitativo, ni hay de Estado social, ni hay Estado democrático. Concha. En esto del debate sobre el sistema de arbitraje internacional hay una cosa que me llama muchísimo la atención, porque esa defensa viene en muchos casos por aquellos que defienden el liberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se supone que el capitalismo y el libre mercado se basa en el emprendimiento, en el riesgo de las empresas, etcétera. Bueno, pues cuando tú emprendes una empresa puede haber riesgos, pero sin embargo se están intentando salvar las espaldas con mecanismos como este, con la firma de estos mecanismos. Es decir, cuando una empresa internacional invierte su dinero en un país, necesita tener garantizado 100% que va a ganar el dinero que tiene previsto, que no va a haber ninguna reducción y que no va a haber ninguna ley que pueda modificar esto. Y si no, te voy a llevar a un espacio fuera de control democrático y fuera de control público para ello. Es decir, en cualquier caso, hay un rechazo generalizado a estos mecanismos de arbitraje, el tratado con Canadá también lo incluye, y por parte de un montón de organizaciones sociales, un montón de partidos políticos y una gran parte de la población europea. Las consultas que se han hecho desde la Comisión sobre este aspecto han sido bastante claras, es decir, un rechazo diametral a estos mecanismos por parte de la ciudadanía europea. Déjame plantearos. Yo también rechazo que se indemnice a las empresas. El riesgo regulatorio es un riesgo que existe y que contra el que no hay que cubrir a nadie. Lo que denuncio es que el mismo riesgo regulatorio es al que se han enfrentado los inversores en renovables en España, porque se les prometió un retorno y luego ha cambiado la regulación y lo van a perder, y por tanto, si estamos en contra de que se indemnice por riesgo regulatorio, y yo lo estoy, también a las renovables. Y remunicipalizar el agua me parece un caso claro de expropiar una concesión, y por tanto es exactamente lo mismo que ha sucedido con las renovables. Habría
habría que también ver qué apoyos ha tenido la concesión cuando se otorgó. Claro, porque usualmente los riesgos que tienen los concesionarios no son precisamente riesgos 100% de la inversión, porque fijaros, en Francia la reglamentación de las concesiones obliga a que, permite que el Estado apoye el 70% de una concesión, del coste económico de una concesión. En España hemos dado concesiones en donde entre el 65 y el 70% de la concesión, del coste económico de la concesión, lo ha dado el Estado, a través de fórmulas muy variadas. La más usual, la de los próximos participativos, que son una absoluta tomadura de pelo. Hay un elemento que creo que hay un elemento muy relevante también, es ver cómo ocurren las cosas. Es decir, que si uno analizara durante los 80, los 90, los procesos de privatización, quizá allí podríamos encontrar elementos para incluso invalidar, ¿no?, todos estos posteriores procesos, y quizá cabría incluso, ¿no?, con la ley en la mano, declarar nulos, ¿no?, todos esos procesos que lo que buscaban era utilizar algún tipo de cercanía con los poderes políticos para obtener beneficios que yo entiendo que son ilegítimos. Dejadme plantearos otra cuestión. Todas nuestras constituciones empiezan reclamando la soberanía popular y la soberanía nacional, ¿no?, como un elemento que tiene como fin último garantizar la obediencia ciudadana. Es decir, que vivimos en sociedades democráticas donde la obediencia, que no es una cosa evidente, tiene lugar porque la gente cree que realmente vive en democracias basadas en la idea de la soberanía y la decisión popular al respecto. Bueno, con todo esto que estamos planteando, se dinamita en los artículos 1 de nuestras constituciones, y no sé en qué medida este tipo de procesos pues pone en riesgo, ¿no?, no solamente la democracia, cosa que parece cada vez más evidente, ¿no?, como si vemos lo que ha ocurrido en Grecia, lo que ocurrió en su día, ¿no?, con Monti y Berlusconi, sino que quizá pone en riesgo también, pues, la propia paz social. Bueno, la soberanía nacional es una idea muy antiliberal, es decir, la soberanía es la del individuo, la de los acuerdos voluntarios, no la de la nación. Porque si tú lees a Burke, el discurso a los electores de Bristol, lo que te está diciendo, perdona, es que un mercado nacional es un Estado nacional, y la construcción de los Estados nacionales... Mercantilismo puro y duro contra el que nace el liberalismo. Adam Smith escribe contra el mercantilismo, contra la concepción de sociedades cerradas. Vamos a tener que hacer un debate aquí teórico sobre estos Perfecto, cuando quieras. Pero la soberanía nacional es totalmente antiliberal. La soberanía reside en el individuo, no en la nación ni en el Estado. Justamente por eso a mí me parecía muy bien que se pudiese celebrar un referéndum secesionista para que una parte de la población española monte su propia organización política. Pero si defendemos la soberanía nacional, eso sería golpismo, porque estarían atentando contra la soberanía del pueblo español. La soberanía es de las personas y nace de la libre asociación, o debe nacer de la libre asociación de las personas. Y por tanto, cualquier cosa que vaya contra esa idea absolutamente liberticida de que hay una organización política llamada Estado que tiene hiperlegitimidad para gobernar a las personas, a sus súbditos, para no generar obediencia entre las personas, me parece maravilloso. Esta mañana en clase hablaba a mis queridos alumnos, a los cuales les mando un saludo porque me lo han demandado. Les hablaba del artículo 67.2 de la Constitución española, un artículo raro, pero que es muy relevante, que prohíbe el mandato imperativo. Tienes un artículo que está diciendo que los diputados no son de ningún lugar concreto, no responden a las demandas ni de Madrid, ni de Donosti, ni de Albacete, sino que responden a su propio criterio, y dentro de 4 años, si no te gusta, los cambias. Y detrás de ese hecho de que el diputado no responda en mandato imperativo alguno, lo que hay es un principio liberal por excelencia, que es el mantenimiento del Estado nacional, porque coincide con el mercado nacional. Y por tanto, el cuestionamiento de los contornos del Estado nacional es cuestionar los contornos del mercado nacional. Y la burguesía, como la clase en ascenso que construye el pensamiento liberal, tiene esa demanda detrás. El liberalismo es globalización, es cosmopolitismo, es internacionalismo, es libertad de movimientos de personas, capitales y mercancías, no Estado-nación. Vamos a permitirle a Urtasun. No, vincular los debates, vamos a ver. Nosotros tenemos unas constituciones nacionales que son la madre de nuestro Estado social y de derecho, porque no es la legislación comunitaria la madre de nuestro Estado social y de derecho, son las constituciones, muchas heredadas de la lucha antifascista, de los estados que se construyeron en la posguerra. Han sido objeto de ataques permanentes en los últimos años porque son el último escollo que queda para el desmantelamiento del Estado social europeo. De hecho, no es baladí que la Troika haya promovido en muchos países cambios constitucionales. Y de hecho, en algunos países, como por ejemplo en Portugal, la Constitución
ha sido el último mecanismo que ha quedado para frenar algunas decisiones de la Troika. El Constitucional portugués anuló, por ejemplo, la rebaja de los sueldos de los funcionarios en Portugal. Y eso es gracias a esas constituciones. Entonces, ¿en qué afecta eso el TTIP? Afecta porque con los tribunales de arbitraje que se quieren crear, lo que estamos intentando es crear un derecho supranacional donde se puedan tomar decisiones que afecten al núcleo central de nuestro Estado de Derecho fuera de los marcos constitucionales. Y por eso yo me refería antes a decir, bueno, si un juez público que aplica nuestro ordenamiento constitucional decide sobre una determinada inversión de una empresa, tiene en cuenta también nuestros derechos como ciudadanos. En un tribunal internacional no. Y es una manera de saltarse esos derechos que sí están reconocidos en nuestras constituciones. Por ejemplo, y voy muy rápido que me alargo, hay un tema que nos preocupa con el TTIP, que es el tema de la entrada de las multinacionales del sector sanitario en la Unión Europea. Y, por ejemplo, el British Medical Association, que en el Reino Unido, ha generado una gran campaña porque dice, todos los hospitales privatizados en el Reino Unido, como entren las grandes multinacionales del sector en el Reino Unido, si después queremos revertir esas privatizaciones, por ejemplo, si lo queremos hacer aquí en la Comunidad de Madrid, después voy a terminar con toda una serie de querellas ante los tribunales arbitrales que me harán prácticamente imposible revertir la privatización de los hospitales. Y ese es uno de los problemas más importantes que tenemos con esto. Julio, y después Concha. A ver, yo cuando cuento en clase esto de... Aquí estamos dos profesores, pues contamos estas cosas en clase. Tres, perdón. Cuando cuento en clase esto de la Constitución, siempre hay algún estudiante, y este año no ha faltado, que me ha preguntado, ¿y esto con el derecho europeo qué? Quiero decir, ¿qué valor tiene la Constitución con respecto al derecho europeo? Claro, la Constitución en el fondo, el derecho europeo lo que ha provocado es una especie, lo que denominan los alemanes, una mutación constitucional, una mutación en donde toda la Constitución económica se ha ido diluyendo, toda la parte progresista que había en la Constitución se ha ido diluyendo hasta aceptar de una u otra forma las reglas económicas neoliberales que ha acabado imponiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasa con el TTIP? Pues con el TTIP pasa una cosa parecida con un agravante, que es que en la Unión Europea solo somos 27, pero en el TTIP seremos 27 más Estados Unidos y Canadá. Y esto significa que una modificación de cualquiera de los tratados va a ser extraordinariamente complicado. Quiero decir, aquí se va a aprobar un texto, no quiero decirlo en sentido jurídico, más en sentido politológico, de relevancia constitucional sin recurrir a los mecanismos constitucionales de reforma. Y este mecanismo cuasi constitucional va a tener un efecto devastador sobre las garantías que están recogidas en la Constitución. Resultado, cambiamos la Constitución sin cambiar la Constitución y sin someterla a un referéndum que podría ser necesario, habida cuenta de cuál es el contenido que están en tratados sobre el TTIP. Y una cosita más. Hoy te deprimen los alumnos cuando les dices estas cosas. Sí, habitualmente. Y una cosita más para complementar lo que ha dicho antes Ernest. Si hoy quisiéramos cambiar la Constitución para cambiar el artículo 135, por ejemplo, el tan criticado artículo 135, tendríamos que pedir permiso a Europa. Y esto es una cosa que se suele olvidar. En el tratado este que firmó Rajoy en la primavera de 2012, el Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Zona Euro, se obliga a que exista una regla como la del artículo 135. Por consiguiente, si queremos modificarla, habría que pedir permiso a Europa. Hay otro mecanismo. Bueno, hemos estado hablando de estos mecanismos, los tribunales privados de arbitraje, que realmente sirven un poco para afianzar los derechos adquiridos de las empresas frente a decisiones gubernamentales, etcétera, etcétera. Digamos que esos tribunales funcionan una vez que la medida ya ha tenido lugar, ¿no? Pero este tipo de tratados, todos estos que hemos venido mencionando, vienen además de la mano de un mecanismo que se ha inventado la Comisión, que es el Consejo de Cooperación Reguladora, ¿no? Y esto también, como comentaba antes Ernest, es bastante peligroso, porque se pone a funcionar incluso desde que se empiezan a diseñar las leyes. O sea, el Consejo de Operación Reguladora establece una mesa de diálogo en el que están participando las empresas, al mismo nivel que los estados, y van a revisar si una propuesta legislativa de un país es acorde o no a lo que está marcado en el Tratado Transatlántico. Quiero decir, o sea, si hay un gobierno que intenta poner una medida que favorezca al desarrollo de la ciudadanía, pues igual no puede llevar a cabo. Porque como va en contra de ese tratado, es decir, la pérdida de soberanía se va a producir, como decías tú antes, una vez con la firma, a posteriori y a priori, en tanto que se van a poner a redactar casi de manera pérdida de la capacidad legislativa de los países, ¿no? con este mecanismo, ¿no? Y luego,
volviendo a temas importantes y uniéndolo a cómo puede afectar el Tratado Transatlántico, ¿no? Decía Ernest el tema del sector sanitario, ¿no? Pero si hay un sector que últimamente está teniendo muchísimo interés en que este Tratado Transatlántico vaya para adelante, es el farmacéutico, ¿no? Donde en el último año ha multiplicado por 7 veces su presencia en las mesas de negociación. Y esto va muy unido a lo que hablábamos antes de propiedad intelectual, ¿no? El sistema de Estados Unidos es mucho más fuerte en temas de propiedad intelectual y protección de patentes, ¿no? Pues es un mecanismo que quieren imponer aquí en España y podamos tener episodios muy conocidos como hemos tenido este año, el tema de la hepatitis, ¿no? O sea, cómo adquirir con patentes muy altas medicamentos tan necesarios como la lucha contra la hepatitis, ¿no? De nuevo, Una pequeña adición a lo que está diciendo Concha. En el Tratado Transpacífico se ha ampliado la duración de las patentes de 7 a 12 años para evitar los medicamentos genéricos. Solo a Pero esas son nuevas regulaciones, no es desregulación. Desregulación es que el Estado no proteja el monopolio de las ideas y, por tanto, que un tratado lo que haga es ampliar la regulación sobre las ideas, lo que está haciendo es regulando, no liberalizando. Lo que haces es desproteger a la ciudadanía. Y a otras empresas. Si una empresa quiere comercializar un genérico, se lo impides para beneficio particular de una empresa a la que se le ha otorgado. ¿Quién le ha otorgado una patente? El Estado. Recordemos que las patentes surgen en el siglo XVII y en su momento se las llamaba tal cual eran. Estatuto de monopolios en Inglaterra. Son monopolios estatales, no es propiedad privada. El tema de la hepatitis C. Las patentes son monopolios estatales. Bueno, vamos a ver. Monopolios que otorga el Estado a una empresa privada, claro. Es un monopolio sobre las ideas. Pero es un no es libre mercado de ideas. Pero es un monopolio de una empresa privada, no me fastidies. Que se lo otorga el Estado, que no lo tiene en el libre mercado. Sí, de acuerdo. Por tanto, es un privilegio, es una licencia, es una concesión. Sí, pero tú cuando dices que es un monopolio del Estado... Que otorga el Estado, no que otorga el Estado. Es otra cosa. Sí, que otorga el Estado. Como todo monopolio de una empresa privada es porque lo otorga el Estado. Y por tanto, aquí lo que tenemos es una regulación. La patente no es del Estado. No es del Estado, pero lo otorga el Estado. El derecho a otorgar un monopolio lo tiene el Estado. Y es un monopolio que otorga el Estado y que se carga el libre mercado de las ideas. Lo que iba a plantear es que a veces me gustaría que el Estado tuviera el monopolio. Por una cosa muy sencilla. Pero de una manera más clara. Es decir, todos los días se nos está muriendo entre 12 y 20 personas por hepatitis C. Y hay una, pues mercado intelectual. Hay una medicina que puede curarlo. Que ¿por qué no la puedes producir tú, Juan Carlos? Y que cuesta a cada paciente entre 20 y 30.000, dependiendo a qué país se lo venden. Y Naciones Unidas establece que existe la posibilidad de expropiar esa patente y que utilizar la posibilidad de salvar vidas por encima del interés de esa farmacéutica. ¿Por qué no puedes producir tú ese medicamento? Porque hay una las instancias internacionales, obviamente. Porque hay una normativa estatal que lo prohíbe. Eso se carga el libre mercado farmacéutico. Estatal e internacional. Bueno, sí, pero de estados. Déjame decir una cosa. Te has agarrado a eso como para decir que el TTIP es un tratado de regulación. Vamos a ver. No, puede regular más, claro que sí. Eso es un ejemplo claro. Pero eso está ahí porque evidentemente las grandes multinacionales farmacéuticas norteamericanas quieren que esté. Pero el ejercicio, en general, todo el ejercicio del TTIP es para la desregulación. Y te pongo otro ejemplo que me parece importante. Mira, porque a veces se nos acusa a los que estamos en contra del TTIP en Europa de ser antinorteamericanos, y no es así, porque en Estados Unidos hay una gran movilización en contra de eso. Y hay una gran movilización sobre un sector, por ejemplo, importante, la regulación financiera. Porque, y eso tú seguramente lo sabes muy bien, algunos productos en los Estados Unidos, y particularmente los productos financieros que dependen de las aseguradoras, están mejor regulados en los Estados Unidos. Y la Citi, en Londres, está presionando muchísimo, es uno de los lobbies más fuertes que hay en estos momentos sobre el TTIP, para que ese sea un capítulo fundamental del tratado, para que se impulse una mayor desregulación financiera en los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque en general el tratado es un tratado de desregulación. En materia financiera no hay desregulación, lo que hay es regular de otra manera y seguir privilegiando a través de organismos estatales, como los bancos centrales, a los mismos de siempre. Con el TTIP no. Sí. ¿El TTIP va a permitir que quiebren los bancos? ¿O va a seguir inyectándoles capital? ¿O va a amparar que se les siga rescatando? Pero eso no está en el TTIP. El TTIP va a forzar, que es lo que quiere la Citi, que haya una mayor desregulación financiera en los Estados Unidos. Los privilegios del Estado a las empresas financieras. ¿Qué desregulación es esa? Desregulación es te quito el palo y la zanahoria. Si me mantienes la zanahoria y me quitas el palo, eso no es desregulación. Es mantener privilegios dentro de un marco regulatorio muy concreto. La desregulación es que la Citi... Son privilegios que se mantienen partiendo de una desregulación de los mercados financieros previamente y luego... Rayo, vamos a escuchar hasta el final a la gente, porque si no se convierte esto en una televisión que no queremos. Gracias.
en la regulación de los mercados financieros ha habido, y ese fue uno de los problemas que ocasionó la crisis de 2008, una desregulación absoluta que parte de dos datos. Uno, la división entre los mercados, entre la banca financiera y lo que se denomina la banca tradicional, y luego por otra parte que no ha existido una administración de control. Los dos factores contribuyeron a los problemas que hubo, tanto con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos como los problemas que hubo en la Citi. ¿Querría hoy la Citi una regulación? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque todos los privilegios que tiene la Citi, por supuesto que los tiene, es el sitio donde posiblemente haya más privilegios, no diré de todo el mundo, pero casi, son privilegios que están vinculados, por un lado, al capitalismo casino y por otro lado a las conexiones que tienen con el sector político que les permite disponer, en los casos en los cuales haya problemas económicos, de mecanismos de rescate. Entonces, ¿en Estados Unidos está ocurriendo hoy esto? La regulación norteamericana no es que sea la mejor de todas, pero desde luego la Volcker Act, que creo que recordar que es de 2010, es una norma que ha mejorado la regulación de los mercados financieros por comparación a lo que existe en la Unión Europea y mucho por comparación a lo que existe en el Reino Unido. Déjame plantear, para traerlo... Pero muy brevemente, es decir, 10 segundos. No hay desregulación. Basilea II no era una desregulación, es una regulación. En España no había separación entre banca comercial y banca de inversión y hemos tenido la misma crisis, o sea, no había banca de inversión en España. Y luego Lehman Brothers y Bear Stearns, que son los dos bancos que quedan en Estados Unidos, no eran bancos comerciales, eran bancos de inversión que no se habían juntado con comerciales. Por tanto, la abolición de la Glass-Steagall Act no tuvo nada, absolutamente nada que ver con la crisis actual. ¿Qué tiene que ver eso con el TTIP? No, que no era una desregulación. Yo quiero traerlo... Se mantienen regulaciones financieras y privilegios financieros. No hay una desregulación, Dejadme una auténtica liberalización. Que lo traigamos del mercado. hacia espacios que la gente entienda. Perdona, vamos a traerlo, pero vamos a traerlo sobre todo porque es que si no la gente que nos escucha no termina de entender. Hay una realidad en todos nuestros países y es la dependencia absoluta de los principales partidos que gobiernan de las instancias financieras. Y eso es una cosa incontrovertible. Es decir, que todos los partidos políticos están endeudados. Y todos los partidos tienen una vinculación con los bancos que a veces se manifiesta de una forma extrema, como que indultan a un banquero que ha sido juzgado por algún delito y que después tiene elementos como más sutiles que no necesitas a veces hacer desregulaciones o regulaciones tan claras, sino que lo que tienes que hacer es garantizar el beneficio, sea rescatando a la banca, sea permitiéndole que operen con determinados productos que se enriquecen, o sea, como ha hecho el ministro Fernández, recibiendo en última instancia a Rato, que está pues bajo vigilancia judicial por unos cuantos delitos. Lo que quería preguntaros es, ¿cómo explicamos que en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como Ciudadanos, estén planteando cuestiones supuestamente en defensa de la ciudadanía, pero en Europa, tanto el Grupo Liberal como el Grupo Socialista como el Grupo Popular, que representan a estos tres partidos, están defendiendo lo contrario en el caso concreto del TTIP? ¿Están haciendo una cosa aquí y otra? ¿Están mintiéndonos? ¿Qué está ocurriendo, Urtasun? Bueno, en el Parlamento Europeo, evidentemente, el bloque pro-TTIP son las familias políticas de Ciudadanos, PP y Partido Socialista, que es quien está en estos momentos blindando eso. Nosotros logramos, sobre todo gracias a la movilización ciudadana, en una resolución que votó el Parlamento Europeo sobre el TTIP, abrir una brecha en la familia socialista que, gracias a la posición de socialistas franceses y belgas, nunca de los socialistas españoles, tengo que decir, hubo una oposición a algunos de los elementos de apoyo al TTIP que iba a votar el Parlamento, y esa resolución tuvo que ser retirada. Después la modificaron y nos la volvieron a traer y fue votada. Y yo tengo que lamentar que siempre en todos estos debates el PSOE está siempre apoyando, dentro incluso de la familia socialdemócrata europea, las posiciones más pro-TTIP, contrariamente a lo que hacen belgas y franceses, por ejemplo, que son mucho más críticos, ¿no? Vamos a escuchar a algunos líderes nacionales e internacionales al respecto. A more social Europe, a more inclusive Europe, or a Europe of workers' protection, a Europe of social protection. Those are the Labour demands. They can obviously only be achieved if you're within the European Union to do so. Does it mean we give the Prime Minister a blank cheque to go away and sign off many of the rights? El tema del Tratado de Libre Comercio que quieren hacer entre la Unión Europea y Estados Unidos para quitarnos toda la soberanía, para que las multinacionales puedan hacer el gran negocio con los servicios básicos. Hay que impedirlo. Públicos continuem a ser públicos, de qualidade para todos e para todas. Pour les citoyens, par les citoyens, une Europe qui nous protège, les femmes, les hommes, la planète et les animaux. Ce n'est pas un accord commercial comme les autres, c'est un accord qui est beaucoup plus large et qui va changer leur réalité de vie au quotidien. Hemos votado en contra del informe del TTIP porque nosotros sí defendemos la soberanía.
De alguna manera lo que estamos discutiendo es que, ya digo, parece que, sobre todo ahora que vienen elecciones, mantienes un discurso, ¿no?, aquí, pero después estás negociando cosas que, como venís planteando, van a ser irreversibles, ¿no?, con una profundísima dificultad para darle marcha atrás. Pero, Juan Carlos, ¿se ha hablado aquí algo del TTIP en el debate político? Pregunto, en el debate nacional, quiero decir, sé que los parlamentarios, los europarlamentarios sí discuten sobre estas cuestiones. La ciudadanía yo creo que sigue sin conocer. La ¿no?, ciudadanía yo creo que tenemos uno de los niveles más bajos de conocimiento sobre el TTIP de toda la Unión Europea. Antes se citaba en los casos de los socialistas franceses están amenazando con levantarse de la mesa de negociaciones. Yo creo que es que en España no hay un debate político en serio sobre el TTIP, sobre qué supone el TTIP, qué hay, qué consecuencias tiene, y que los partidos españoles no tienen una posición demasiado definida sobre el particular porque no se han puesto a plantearse esta cuestión. Quiero pensar eso. Pero desde luego, y al mismo tiempo hay un problema de absoluta falta de conocimiento por parte de la ciudadanía, lo cual es una cuestión gravísima, porque el día 20 de diciembre, cuando vayamos a votar, la gente va a votar sobre unas determinadas cuestiones que se verán afectadas por el TTIP, sin lugar a dudas, igual que se vieron afectadas en el momento que se votó en las elecciones europeas, y ahí tampoco aparecía como una cuestión central, y sin embargo va a ser una cuestión, digamos, hurtada al debate ciudadano. Lo cual es, a mi juicio, extraordinariamente grave. Y eso forma también parte de la pérdida de democracia que nos está provocando el TTIP. ¿Concha? Sí, bueno, desde hace 2 años casi que empezó las negociaciones y se empezó a haber movimientos, es verdad que ha habido prácticamente, no ha habido ninguna respuesta por parte de los partidos políticos sobre el tema del Tratado Transatlántico, ¿no? Es más, incluso cuando desde algunos grupos parlamentarios, como el de la Izquierda Plural, se intentó plantear una cierta reflexión en el Parlamento, incluso el valorar la posibilidad de hacer un referéndum entre la población sobre el tema del tratado, no pasó esa propuesta, ¿no?, por el voto del Partido Popular, el Partido Socialista y bueno, los partidos nacionalistas también. Como decía Ernest, actualmente el Partido Socialista Europeo y de ahí el Partido Socialista Español están teniendo una posición muy de maquillaje del tratado, ¿no? Es decir, mecanismos como que hablábamos de tribunales de arbitraje, ha habido una reforma mínima que es solamente maquillaje y es un poco a lo que están apostando y diciendo que, bueno, que no van a negociar en estas condiciones, etcétera, etcétera. Pero realmente no estamos viendo un posicionamiento enfrente del Tratado Transatlántico y es fundamental que a nivel nacional y de cara a las próximas elecciones haya un posicionamiento claro. ¿Por qué? Porque todavía está por ver si este tratado tiene que ser ratificado a nivel nacional. Es decir, con lo cual, la voz que puedan tener los parlamentos nacionales es muy importante, ¿no? Es decir, desde la campaña de No al TTIP hemos intentado que el tema del Tratado Transatlántico, que viene además con los otros, ¿no?, que nunca tenemos que olvidar que está el de Canadá, está el de servicios, etcétera, forme parte del debate político de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, es decir, qué posicionamiento hay, qué papel se va a tener en la Unión Europea y qué papel se va a tener en la interna, ¿no? Planteaba antes, Rayo, que todavía no sabemos los contornos precisos, ¿no?, del TTIP. ¿Habéis podido los europarlamentarios ver el tratado? ¿Podéis tener información? En teoría vosotros sois nuestros representantes allí. ¿Podéis hacer algo o no podéis hacer nada? Bueno, nos quejamos mucho de eso, ¿no? Ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, el nivel de información que nos van dando durante la negociación. Tenemos una sala en el Parlamento Europeo que para poder consultar los documentos del TTIP, yo he estado en esa sala, a un parlamentario le quitan el teléfono, le quitan el boli, le quitan la libreta. Entras, estás controlado. O sea, tú eres mi representante, sí, y te van a despojar. Es como si, es peor que los aeropuertos, se desnudan para entrar ahí. Y luego estoy controlado permanentemente por un funcionario del Parlamento Europeo para ver qué hago con los documentos. No puedo entrar con nadie más. Entonces, claro, lo que me encuentro ahí son dos tipos de cosas. O documentos muy técnicos que yo solo soy incapaz de digerir en las 2 horas que me dan porque necesito los equipos nuestros, o si no, documentos que muchos ya están publicados, como son, por ejemplo, las conclusiones de las rondas negociadoras. Lo que no nos dan, por ejemplo, son lo que se llaman los documentos consolidados, que son aquellos ya proyectos de artículos de algunos capítulos que ya sabemos que en algunos casos lo han redactado y eso no nos los dejan consultar, con lo cual, bueno, es una vulneración de nuestra propia función de ejercicio de control democrático. Pero eso es un problema. Pero hay un segundo aún más preocupante, que es que la legislación europea no permite que cuando nos manden el tratado ya cerrado al Parlamento Europeo, podamos hacer enmiendas al mismo. Podremos decir sí o no, pero no nos dejarán hacer enmiendas. Y eso
es peor que, por ejemplo, lo que está contemplado en los Estados Unidos, donde el Congreso sí puede enmendar los tratados. Y de hecho Obama ha tenido que pedir ahora, para cerrar el Tratado del Pacífico, lo que se llama el Fast Track, poderes especiales para poder cerrar el acuerdo sin pasar por las enmiendas del Congreso. Y eso en el Parlamento Europeo no se puede hacer. No podemos hacer enmiendas a los tratados, solo sí o no. Y eso evidentemente es totalmente, bueno, en fin, totalmente antidemocrático, ¿no? Sí, no, totalmente, pero ahí se están cargando la soberanía nacional, al igual que la soberanía nacional se carga la soberanía del individuo. Cuando a un individuo le imponen un marco regulatorio concreto con el que no está de acuerdo, que no ha suscrito, que no ha consentido, que es una imposición unilateral del Estado sobre la soberanía del individuo, tampoco se le permite decir si sí o si no, si enmendar o no enmendar. Se le dice, esto lo hemos votado nosotros, que somos tus representantes, no por mandato imperativo, sino representativo, es decir, hacemos lo que nos da la gana, y tú tienes que tragar absolutamente con ello. ¿Cómo se hacen las normas entonces, Rayo? Por contrato. Sí. Entre partes. Sí, no. Eliminamos los parlamentos, entonces, ¿no? Es tu posición. Hay que liberalizar y permitir la mayor autonomía contractual posible en la mayor parte de áreas y el Parlamento dejarlo para aquellas partes que no se puedan liberalizar, si es que hay alguna, por ejemplo, defensa, seguridad, justicia, etcétera. Para todo lo demás, soberanía de las personas, libertad contractual. No deja de haber una cierta bonomía en el funcionamiento del mercado, donde el león en la selva plantearía ese tipo de argumentos. Yo creo que no, yo creo que es el individuo que quiere que no haya regulaciones para poderse comer al resto de los animales que no tienen su poder. En beneficio de los lobbies que en cualquier caso, dejadme que os pregunte... Ese tipo de cosas que tanto detestas es lo que nos diferencia de los animales. Los impuestos, al contrario. Lo que nos diferencia de los animales es la libre cooperación, el libre trato, los contratos, no que haya un león, que es el Estado, que se imponga sobre las gacelas que tiene por debajo. Bueno, eso no es así. Eso es el Estado y eso es el Parlamento. Los leones son las multinacionales, cada vez menos los Estados. Que se alían con los Estados. Que se alían con los Estados. Que corrompen los Estados. Bueno, se alían con los Estados para imponerse sobre la ciudadanía. Pero Rayo, si eso fuera así, las multinacionales no hubieran dado durante todo el siglo 20 golpes de Estado a los gobiernos que han intentado hacer cosas diferentes. Porque cada vez que viene alguien que quiere hacer algo diferente, le dan un golpe de Estado, o le acusan de bolivariano, le acusan de tarra, le acusan de criminal, como está ocurriendo con Corbyn, al que hemos visto hace un momento. Entonces no es así. No salían con la Unión Europea, se alían con la Unión Europea para imponerse sobre los individuos. En cualquier caso, lo estáis diciendo vosotros y tenéis razón. En cualquier caso, tenemos al otro lado a Alejandro, corresponsal de Público en Bruselas. Buenas noches, Alejandro. Hola, buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en una apasionada discusión y en un acalorado debate sobre el TTIP. Tú estás en Bruselas, cuéntanos en qué situación está ahora mismo esta discusión del Tratado Transatlántico. Ahora mismo, en breves, tienen que iniciar la 10ª ronda, si mal no recuerdo, de esas negociaciones tan secretas entre Bruselas y Washington, de las que nadie se entera, y en las que la Comisión ejerce como voz única de los 28, con el mandato que le da el Parlamento y al que parece ser que de momento no hace mucho caso, a juzgar por lo que se filtra, por lo que vemos los periodistas y por lo que nos cuentan las organizaciones sociales. El TTIP es precisamente uno de los puntos de la agenda de las Euromarchas, que como sabéis salieron de 4 puntos de Europa, uno por cada punto cardinal en teoría. De España salieron desde Gibraltar el día 1 de este mes y han llegado esta mañana a las 4 columnas. Entonces, pues hemos estado toda la jornada siguiéndolo. Y hemos escuchado que ha habido problemas, ¿no? Sí, a eso de las 3 de la tarde, una diputada del GUE, de la Izquierda Unitaria Europea, avisaba a sus compañeros de que había una serie de españoles detenidos en una plaza en la calle Livingston, a 10 minutos del Parlamento Europeo. 30 españoles, entre ellos los 2 coordinadores de las marchas de dignidad que venían en ese autobús y 3 diputados de Aragón, han sido detenidos cuando intentaban acercarse a la comisión que estaba cercada de forma simbólica por la cumbre de los jefes de gobierno de los 28. Entonces ellos han intentado pasar, por lo que nos han contado, y la policía les ha retenido en una plaza durante lo que ellos han dicho que son 2 horas. Estaba lloviendo, hacía un frío de la leche. De hecho, nos cuentan que hay un par que han tenido que ser atendidos por hipotermia. Ha habido otro que ha tenido un ataque que unos identifican como de ansiedad, otros dicen epilepsia, todavía no hay nada confirmado, y los han soltado alrededor de las 6:30 de la tarde, después de llevárselos en furgones a una comisaría cercana. Urtasun te quiere hacer una pregunta. No, bueno, Alejandro, hemos estado tú y yo esta mañana, además nos hemos visto, y había un ambiente totalmente, yo os he dejado en un ambiente absolutamente festivo, acababa de llegar la marcha
la marcha con Pedro Arrojo desde España y francamente no entiendo cómo la policía belga ha podido hacer una actuación así, porque en fin, me ha dado la sensación, no sé si tú has visto que haya pasado algo raro, pero yo me he ido de Bruselas con la sensación de que era una marcha absolutamente pacífica y democrática. Lo que ha pasado, efectivamente, esta mañana había un ambiente más que festivo y no solo en el rato que tú y yo nos hemos visto, que sería la 1:30 de la tarde en el centro de las protestas y de las manifestaciones, sino que 3 horas antes había un ambiente festivo. Cuando bajaron del autobús toda la alegría, todos eran cánticos y, de hecho, 4 horas después, cuando se ha producido este altercado, lo único parecido a algo preocupante podía haber sido al lado del Parlamento Europeo. Había en Rue Belliard, la calle estaba cortada con barricadas, pero los manifestantes eran totalmente pacíficos, habían hablado con la policía, se habían comprometido a irse en 1 hora y estaba todo más que controlado. Y en este caso es sorprendente porque además había entre los detenidos un menor de edad, ¿no? Entonces, un niño de 12 años, tener a esa persona esposada junto al resto durante 2 horas lloviendo con la temperatura que hacía esta mañana en Bruselas, que eran pues en torno a los 0 grados, te puedes imaginar, y ellos estaban quejándose. La diputada de Podemos, Amparo Bella, estaba diciendo eso, que era un caso de abuso policial absoluto y una detención administrativa ilegal. De momento no tienen cargo, hasta donde sabemos. Ahora en breve comparece Pablo Echenique, el líder de Podemos en Aragón y también parlamentario en las Cortes aragonesas, y nos va a explicar un poquito más de aquí a 2 o 3 minutos en el Parlamento. Parece que Schengen y la libre circulación tiene también sus limitaciones, ¿no? Cuando se trata de defender, bueno, pues estos parlamentos que, como venimos discutiendo esta noche, bueno, pues parece que sirven a unos intereses diferentes a los que les mandatan nuestras constituciones. Alejandro, buenas noches, abrígate y seguimos atentos a vuestras informaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Bueno, nos hemos comido el programa. Quería haberos preguntado por qué Alemania y Francia están a favor del TTIP, porque si estuvieran en contra, esto seguro que se paralizaría, como Francia en algún otro momento, ¿no?, hizo con algún otro tipo de acuerdos que, bueno, que atacaban, ¿no?, a su soberanía en aspectos culturales o en aspectos que entendían que formaban parte de su idiosincrasia y su propia concepción de la democracia, pero ahora parece que no es el caso generalizado, ¿no? Os pido una valoración brevísima al respecto. Yo creo que Francia está más en contra, el gobierno francés está más en contra que el gobierno alemán con la redacción actual del TTIP, vamos, lo que se sabe del TTIP, y de hecho los socialistas franceses han amenazado varias veces con levantarse de la mesa de negociaciones porque no estaban de acuerdo con la marcha de las negociaciones. Alemania, yo creo que Alemania también es un país interesado en un buen resultado, porque esto le permitirá ampliar mercados, ampliar el mercado en el mercado americano, exportar bastantes productos, y entra dentro de la mecánica general de un gobierno como el de Angela Merkel. ¿Te has planteado en algún artículo que el tratado transatlántico iba contra China? Sí, claramente contra China o India. Ninguno de los tratados que habéis mencionado aquí incluyen estos países. Y el libre comercio, el genuino libre comercio, es yo comercio o puedo comerciar libremente con cualquier parte del mundo. No yo creo fortalezas proteccionistas dentro de las cuales sí hay libertad comercial, que eso es, por ejemplo, la Unión Europea, libertad comercial dentro de la Unión Europea, pero blindaje frente al libre comercio con partes externas a la Unión Europea. Obama, de hecho, ha dicho que ya está bien que sea China la que marque las reglas del comercio internacional, y que se le ha excluido precisamente para que sean otros. Pues empezando por realmente es un bloque proteccionista de puertas hacia afuera, no de puertas hacia adentro, pero sí de puertas hacia afuera. Y yo reivindico un libre comercio, ya lo he dicho muchas veces, de mercancías, de capitales, y también una libre circulación, que es la pata que falta y que ningún tratado de estos, por desgracia, contempla, de personas. Ya de estos, a los liberales también os encarcelarán, ¿no?, por de alguna manera ser peligrosos, ¿no?, para los intereses de las grandes empresas transnacionales. Bueno, ojalá estemos abriendo un poco, ¿no?, los ojos al respecto de algo que está envuelto en el más estricto de los secretismos. Os pido, para despedirnos, conclusiones en 30 segundos, Rayo. Bueno, Murray Rothbard, que es un economista que a mí en algunos aspectos me gusta bastante, dice que el genuino libre comercio no necesita de ningún tratado. Lo que necesita es de liberalización de la economía para el libre comerciar, con libre cambismo con todo el mundo. Y eso es lo que necesitamos aquí. No un tratado entre burócratas y para los lobbies que gravitan en torno a las burocracias, sino
apertura desde abajo, descentralizada, para que cada cual pueda comerciar con quien quiera, sin que la soberanía ni de la Unión Europea ni de la soberanía nacional de los Estados le pueda impedir a esa persona concreta comerciar en los términos que quiera, con quien quiera, en cualquier parte del mundo. Gracias. Concepción García, de Ecologistas de Nación. Bueno, conclusiones y propaganda voy a hacer. No, a mí me sorprende mucho este bonismo que presupones al sector empresarial, de verdad. O sea, es que yo, visto lo visto, no encuentro ningún ejemplo de que me sirva para... Yo tampoco. Y tenemos... Rayo, agotaste tu minuto. O sea, últimamente tenemos un caso que es bastante significativo, ¿no? Una empresa que Volkswagen, como no es que se ha saltado la ley y nos ha engañado un poco a todos, ¿no? Con lo cual yo no me creo. La parte de propaganda es, en esta semana se está celebrando, y entiendo que en parte también es la razón de este programa, la Semana de Acción Global contra el TTIP y los Tratados de Libre Comercio, de cara, de manera paralela a llegar a las Euromarchas en Bruselas y previa a la negociación, a la que es la 11ª ronda de negociaciones, que es la semana que viene en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues está habiendo toda una serie de movilizaciones a nivel europeo. En Berlín el otro día, que igual el gobierno alemán no tiene claro si apoyar o no el tratado, pero está claro que gran parte de la sociedad alemana, todo el sindicalismo alemán y con 250.000 personas en la calle el fin de semana pasado, pues están rechazando ese tratado, ¿no? En España va a haber movilizaciones en los diferentes países y ha habido una entrega de firmas de más de 3.100.000 firmas esta semana en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea rechazando estos tratados. Quiero decir que la movilización va creciendo, el rechazo va creciendo. Cada vez hay más información, aunque poco a poco vamos creciendo en información, y que pensamos desde de las organizaciones que estamos rechazando todo este tipo de tratados que esta movilización es lo único que puede pararlo. Entonces, pues animamos a la movilización, que se asistan a las manifestaciones, que la gente se informe, etcétera, etcétera, ¿no? Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, tu minuto de conclusiones. Yo tengo un sentimiento de preocupación desde un punto de vista democrático, en el sentido de que si se lleva a buen puerto, si se concluyen las renegociaciones del TTIP, vamos a tener una democracia peor y vamos a tener una sociedad, una regulación económica bastante peor. Es posible que haya que mejorar el comercio internacional, pero la mejora del comercio internacional parte de una situación, en la actualidad parte de un problema que es el problema de la desigualdad, el problema de la asimetría. No se puede pretender que países con grados de desarrollo económico muy distintos puedan competir en una situación de igualdad con arreglo a reglas comunes. Hay que proteger medio ambiente, hay que proteger sanidad, hay que proteger servicios sociales, y esto solo se puede hacer con una regulación, no con esta regulación, sino con una regulación que sea acertada para la protección de los derechos ciudadanos. En Europa ya tuvimos la experiencia de la directiva Bolkestein, que agotó el Tratado Constitucional Europeo, que fue la causa que hizo que franceses y holandeses dijeran que no al Tratado Constitucional Europeo. Aquí hay una oportunidad para que entre todos podamos podamos oponernos a una regulación que desde luego va a ser, en mi opinión, negativa desde un punto de vista político y negativa desde un punto de vista económico. Gracias. Ernest Urtasun, Iniciativa per Catalunya, eurodiputado del Grupo Unitario Europeo. Bueno, Susan George dice una cosa que es muy verdad, ¿no? Que este tratado se derrota como al conde Drácula, con mucha luz. Y en la medida en que la gente conozca de qué va y el contenido del mismo, yo creo que seremos capaces de derrotarlos, ¿no? Y luego, también para dar una nota de optimismo, yo creo realmente que tenemos muchas posibilidades de que esto no salga adelante. Ya hemos tumbado tratados anteriormente. En el Parlamento Europeo tumbamos el tratado del ACTA en el mandato anterior, pero eso siempre ha ido acompañado, o solo ha sido posible, cuando hay una gran movilización ciudadana. Y aquí la clave, yo creo, es que la movilización continúe y que toda la presión se ejerza sobre los eurodiputados. Quiero insistir mucho en eso. El Parlamento Europeo va a tener que dar la luz verde a este tratado. Sabemos quién se sienta en ese Parlamento, quién va a apretar el botón, y a pesar de que nos están limitando mucho nuestra capacidad de acción, van a tener que ser ellos los que digan sí o no al final. Entonces, vamos a ejercer mucha presión y, sobre todo, vamos a intentar apuntar a la parte más débil del bloque pro-TTIP, que es el Grupo Socialista, que hemos logrado en algunos casos dividirlos, y hay que ponerles ante sus contradicciones para que no voten este tratado. Muchísimas gracias. Si quieren saber más, entren en el Diario Público, en Espacio Público, en esta reflexión que se inaugura precisamente con un artículo de Susan George. No se olviden de preguntar cada vez que tengan la ocasión
a sus diputados y representantes del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos, porque son los que están negociando en secreto el TTIP en Bruselas. No se olviden de que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que es verdad, como planteaba Julio, que en otras ocasiones los hemos derrotado, pero parece que son como los robots de Terminator, que después de aniquilarlos vuelven a reunir sus partes y regresan una vez más al ataque. A mí el TTIP me recuerda mucho al proyecto aquel de Eurovegas de Adelson, es decir, una petición empresarial de un lugar sin ningún tipo de regla para que en nombre del lucro, del beneficio, del interés particular desapareciera cualquier tipo de regulación. Hubo un tiempo en donde Europa funcionaba como faro de la democracia. Hoy Europa se nos está yendo de las manos. No lo olviden, se lo recordamos aquí, en La Tuerca, ya saben. La única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.